Muy buenas noches a todos y todas. Les doy la bienvenida al podcast Terror al Oído de Alas de Cuervo, que pertenece al grupo editorial Letras Negras. Este nuevo espacio nos permitirá estar más cerca de nuestra audiencia y así crear una comunidad alrededor de los temas literarios que tanto nos gustan. Este primer episodio estará dedicado a un subgénero del terror, el terror histórico, a propósito de la convocatoria de cuentos hecha por Alas de Cuervo. Pero antes de entrar en el tema, tengo que mencionar que también me acompañan los fundadores del grupo editorial Letras Negras, David Colcrave y John Freddy Henao. David, John, ¿cómo están? Hola Alex, un placer estar acá inaugurando este nuevo podcast que esperamos que tenga mucha proyección y que esté por mucho tiempo. Hola Alex, hola David, sí, precisamente muy contentos por este inicio de este nuevo proyecto. Vendrán muchas cosas y esta es la primera entrega que queremos realizar, precisamente acerca del terror histórico. Y es un gran tema para iniciar un podcast. Según la convocatoria que ustedes hicieron, el terror histórico consiste en abordar de manera directa o de soslayo un evento histórico real a partir de elementos del terror. Es una combinación entre ficción y la realidad, por lo que se requiere rigor académico, es decir, se necesita de una previa investigación. John, ¿nos quisieras explicar un poco más sobre eso? Sí, a ver, cuando empezamos con este tema, ¿cierto? Nos preguntamos exactamente de qué se trataba el terror histórico. De hecho, tenemos planeados diferentes tipos de convocatorias, una social, y bueno, hay diferentes, y cada una de ellas las estamos construyendo. Para ser realistas, ser sinceros, no existe hasta el día de hoy un subgénero que se llame terror histórico. Queremos, y esa es la propuesta que le estamos realizando a todos los seguidores de Alas de Cuervo o que no sean de Alas de Cuervo, no importa, todo escritor de terror. Queremos que este género siga creciendo y para que siga creciendo queremos fundamentarlo teóricamente en diferentes subgéneros y uno de sus subgéneros es precisamente el terror histórico. Cuando yo pienso en ello, se me vienen varias ideas. El terror histórico puede ser un evento, algo que haya sucedido en un momento determinado. Entonces yo como escritor lo que voy a hacer en ese caso es poner a mis personajes en ese contexto, en ese momento, en ese evento. Que ese evento pudo pasar ayer, pudo pasar hace un mes, pudo pasar hace 20, 50, 200, 500 años. Eso no importa, porque la historia la estamos construyendo día a día, la estamos realizando. En este momento que estamos hablando, estamos haciendo historia, en cierto sentido, porque queremos que más adelante, que esto sea posterior a nosotros, que en 100 años más adelante estén escribiendo también terror histórico. Entonces, en cierto sentido, también estamos haciendo historia. A lo que voy es que muchas personas piensan que la historia es algo quieto y es algo que está lejos. Y no, la historia está aquí, está presente y la historia nos está afectando. Somos un suceso de eventos históricos y en este momento nos está afectando. Pero entonces queremos que esos eventos históricos se lean y se cuenten a partir del terror, con elementos propios del terror que pueden ser sobrenaturales, pueden ser un monstruo, puede ser un fantasma, un demonio, que en cierto momento le habló al oído a un personaje histórico y lo llevó a hacer ciertos actos que pasaron a la historia sin esos elementos de terror. Pero no sabemos si en verdad pudo existir o no existir. A eso es a lo que yo me refiero con terror histórico. Puede ser un personaje o un evento que haya ocurrido, pero la importancia es que esté ambientado como terror en esta convocatoria. Eso es lo que estamos persiguiendo nosotros, que se recuente la historia a partir del terror. Muchas gracias, John. David, ¿tú qué opinas? ¿Estás completamente de acuerdo con esta definición de terror histórico? ¿Deseas añadir algo más? Sí, yo creo que cuando construimos la convocatoria teníamos como muchas ideas así en común y decir, yo creo que también hay una pretensión de fondo con este impulso que le queremos dar al terror histórico, que como bien decía John, es un género o un subgénero del terror que no ha sido documentado, no ha sido trabajado de forma seria, académica, con ese impulso que queremos darle. Esa es la palabra, sistematizado. Sistematizado, no sistematizado perfecto. Y en parte,
va con el propósito que hemos tenido desde Alas de Cuervo durante prácticamente desde su creación, es impulsar ese terror de calidad, y darle y posicionarlo de nuevo como un género que vale la pena, que habla de los grandes acontecimientos de la humanidad, de los grandes acontecimientos, de los grandes problemas de la sociedad. Sí, porque bueno, históricamente, ya tú lo sabes mejor que yo, Alex, el terror se ha visto como un género de diversión, como un subgénero menor, ¿sí? No, vamos a hacerlo grande. El terror histórico, creo yo, ayuda muchísimo a esta tarea. ¿Qué me parece importante para completar la definición de John? Que haya un evento histórico. Eso es imprescindible, eso es fundamental. Y que, como leías bien en el resumen que pusimos en la convocatoria, se nutra de los elementos del terror. ¿Cuáles son los elementos del terror? Yo aquí me remito quizá un poco a Noel Carroll. Debe haber un monstruo, ¿sí? El terror clásico habla del monstruo sobrenatural. Últimamente el terror contemporáneo está incluyendo otro tipo de monstruo, que es el monstruo psicológico. Entonces, necesariamente debe haber un monstruo, ¿sí? Ya sea sobrenatural, ya sea un monstruo psicológico. Un monstruo psicológico puede ser un asesino en serie, por ejemplo. Se han escrito ya últimamente novelas, cuentos, desde esta perspectiva de monstruo psicológico. Pero debe haber un monstruo. Y le agrego, debe haber también una atmósfera propia del terror, ¿sí? Justo no es, digamos que lo que diferenciaría el terror histórico de la novela histórica, por ejemplo, o del cuento histórico, es que no se va a narrar desde el realismo. Está muy documentado, claro, eso le doy toda la razón a John, debe estar muy documentado, que lo que se cuente con bases académicas, si se quiere usar la palabra, que se cuente con bases históricas reales, pero que no se narre desde el realismo, sino justamente desde la fantasía oscura, desde el terror, ¿sí? Entonces ahí perfectamente puede caber un monstruo sobrenatural, puede caber un dios maligno que fue el que propició ese evento terrorífico, ¿sí? El que propició, pongo un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Puede haber un fantasma que tenga alguna injerencia en la historia. Pueden haber este tipo de elementos sobrenaturales involucrados en una atmósfera oscura, en una atmósfera terrorífica. Entonces, yo creo que en eso consiste el terror histórico. Y le agregaría algo que no puede dejarse de lado. Puede abordarse el evento histórico de manera directa o de soslayo, como dice en la convocatoria. ¿Cómo de soslayo? No sé, si quiero hablar tú que eres ecuatoriano, de la muerte de García Moreno, no tiene que ser necesariamente que se narre la muerte de García Moreno. Puede ser una pareja que pasa por ahí, pero ese evento histórico le afecta de alguna manera. Me hago entender, a eso nos referimos con soslayo. Es el escenario, es el telón de fondo, el evento histórico. O bien también se podría coger un personaje y darle otros elementos dentro de la historia, siendo muy apegados a lo que conocemos de la historia, pero dándole otro tipo de características al personaje, que bien él mismo puede ser el monstruo. Hay ciertos personajes históricos que fueron unos monstruos, o como decía David, sí, un telón, un fondo que está ocurriendo allí, la Segunda Guerra Mundial, y están los personajes inmersos en ese momento. Yo creo que aquí lo importante es que empecemos a dejar de pensar el terror como simple diversión, ¿sí? Como simple entretenimiento. Hay historias de terror que solo son para entretener, para asustar, está bien, pero también se hace muy interesante usar el terror justamente para hablar de eso, de esa historia. Para hablar de cosas que no queremos hablar. Exacto, para volver a pensar, volver a contar la historia, ¿sí? Que también es una herramienta pedagógica brutal, ¿sí? Imagínate un niño de 15 años leyendo un evento histórico a partir de su género favorito, que es el terror. Por supuesto, la capacidad pedagógica de este tipo de historias es algo que vale la pena explorar. Y hablando de explorar, pues estamos en un territorio poco explorado, entonces
tal vez, a pesar de que nos estamos acercando a un concepto claro del terror histórico, tal vez sea necesario mencionar ejemplos de esto. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál sería tal vez una novela, un cuento, una película en donde esté reflejado lo que estamos buscando aquí, que es el terror histórico? ¿En qué podrían pensar? John, tal vez tienes tú alguna idea. Sí, ahorita, de pronto antes, estaba discutiendo con David precisamente sobre eso, un poco. Uno va a ver una película, la de Mel Gibson, la del Señor, la de Cristo, ¿cierto? Allí precisamente vemos un demonio, hay un evento histórico que es la crucifixión de Jesucristo. Entonces digamos que esa película bien podría uno decir que está dentro de este género, aunque obviamente es anterior. No, lo que estamos haciendo es ahora sistematizar. Seguro muchos de los que están escuchando en este momento este podcast van a pensar en algo que ya han leído y que de pronto podría entrar dentro de este género. La verdad, creo que no hay muchos, por lo que decía David. Se ha tomado este género más como de ideas de dar un susto o de un final así sorprendente o de algo así más para entretener, pero no se ha pensado tanto como una herramienta para narrarnos la historia. Aunque sí sabemos que hay muchos eventos históricos y hay muchas novelas que tienen elementos de terror dentro de ellas mismas, pero digamos como género, que uno diga esta novela es de terror histórico, es difícil encontrarlas, son pocos los casos. Y en las películas sí, también podríamos decir la que acabé de mencionar, de Mel Gibson. No sé, David, qué obras se le vienen a la mente en este momento hablando precisamente de eso, de terror histórico. ¿Cuáles podrían haber participado en este concurso, en esta convocatoria, y se hubieran aceptado fácilmente? Sí, justo eso estaba pensando ahora que hablabas, John. Es que casi no hay. Se me vinieron a la mente dos cuentos principalmente. Novelas, no. Pero cuentos se me vino a la mente uno clásico y uno contemporáneo, El Pozo y el Péndulo, de Poe. Se me hace un ejemplo de terror histórico, justamente de este terror histórico de soslayo, ¿sí? Porque el telón de fondo es la Inquisición, la Santa Inquisición, pero no se aborda el tema directamente de la Santa Inquisición. Lo que el personaje le pasa dentro del pozo y luego del péndulo es porque es víctima de la Santa Inquisición, pero no nos damos cuenta sino pues con una lectura un poco más detenida. Y quizá uno más contemporáneo y más directo es Cuando hablábamos con los muertos, de Mariana Enríquez. Ese cuento me gusta muchísimo, ¿sí? Un grupo de niñas se reúnen a jugar a la Ouija para invocar los espíritus de las desaparecidas en la Guerra Civil Argentina. Muy interesante, ¿sí? Y vienen los espíritus y pasan, bueno, cosas a partir de ese momento histórico. Entonces, no sé, novelas no se me ocurren. Es complicado la verdad. Yo creo que es un género, como decía John, que no se ha indagado, ¿sí? Yo creo que hasta me atrevería a decir que somos de los primeros en usar ese concepto terror histórico, pero hay que darle fuerza porque se me hace muy revolucionario y que podemos marcar historia también como latinoamericanos escribiendo esto. Ojalá que a partir de este podcast, ¿cierto?, empiecen muchos a hablar de terror histórico, a pensar sus ciudades a partir de ello, de querer narrar sus ciudades a partir del terror histórico y que conozcamos precisamente esas historias que no se han contado, que no se han dicho, que están en el voz a voz, pero de pronto esta es una oportunidad para que escriban, para que nos cuenten sobre esos eventos y para que empecemos a estructurar entre todos. La verdad, lo que queremos nosotros es que se construya una comunidad alrededor del terror, una comunidad que aporte, que nos esté también diciendo, bueno, nosotros tenemos este otro concepto que también sería muy válido, también tenemos este otro concepto acerca del terror histórico y queremos abordarlo desde esta perspectiva y que nos hagan ese tipo de propuestas. Claro, esto es un subgénero en construcción. Sí. Eso es importante. No hay una verdad revelada en esto. Queremos precisamente es eso, construir el terror, cimentarlo. En sus ejemplos, yo noto que se está tratando el terror
histórico, es decir, el evento histórico de soslayo, como David ya nos lo había mencionado. Pero yo les propongo a la discusión, ¿qué tal una película como La lista de Schindler? ¿Esto podría caer dentro directamente en el terror histórico? Sí, o también estoy pensando, por ejemplo, en La noche de los lápices, en esa película que también habla de un evento histórico y hay un terror grandísimo ahí. Unos muchachos de secundaria están en sus casas y de repente llega la policía, se los lleva, la familia no sabe dónde están atemorizados, ellos saben que están dentro de una dictadura, que se los están llevando por eso mismo. O sea, eso es fuerte. Y hay un terror ahí grandísimo y un juego con ellos también psicológico y también en las torturas y en todo lo que está pasando. Es decir, si uno empieza a pensar en las películas que ya hemos visto, de pronto uno se iba a encontrar demasiados elementos de lo que estamos hablando acá. Y eso es lo que nos interesa también, que ya repensemos las cosas y que repensemos los eventos históricos como el que estoy mencionando de que se refleja en La noche de los lápices. Creo que yo te preguntaría, John, ¿qué diferenciaría entonces el realismo de un evento, contar ese evento histórico, por ejemplo en La noche de los lápices, desde el realismo a contarlo desde el terror? Bueno, lo que decía, ya tendría, para que sea un terror en este caso, tendría que haber un monstruo más específico. Okay. De pronto un torturador que está siendo aconsejado por un ente, por un espíritu o una idea. Se me viene a la mente de pronto en Argentina, Evita Perón, el brujo que le hablaba al oído. De pronto ese brujo se podría ver como un tipo de monstruo que estaba teniendo en realidad el poder sobre el país, digámoslo, pues respetando mucho a los argentinos y en este sentido, pero digamos que imaginando uno podría contar ese momento histórico poniendo a un personaje así con esas características del terror un poco clásico, ¿cierto? Como el monstruo, aunque este sería de pronto un monstruo psicológico en ciertos casos. Claro, porque, bueno, me remito a la pregunta de Alex y es, bueno, la lista de Schrödinger, ¿no? ¿Cómo se llama? Schindler. Sí, ese era el del gato. O La noche de los lápices. Yo siento que son películas que, o más bien eventos históricos que se podrían contar perfectamente desde el terror, que ya el evento mismo es terrorífico, pero justamente está contado desde ese realismo, ¿sí? Desde ese, bueno, esto fue lo que pasó y lo vamos a contar crudísimo, como se cuenta, pero es que así fue como ocurrió. Creo que algo que necesita el terror es ese elemento fantástico, ¿sí? Ese elemento fantasioso, más bien, que no está en esas películas. Yo me aventuro a decir que La lista de Schindler puede entrar en el terror histórico porque no es solamente el evento histórico tal cual. Si es que uno compara, por ejemplo, La lista de Schindler con La vida es bella, están tratando el mismo tema que fue el nazismo y el holocausto. Sin embargo, una es casi una comedia dramática, mientras que en la otra tiene elementos que dan miedo, tiene elementos bastante inquietantes, bastante crudos, bastante pesados. Entonces no creo que... claro, yo tampoco creo que el evento histórico de por sí sirva para contar terror histórico, pero sí me pongo a pensar si es que la presencia de un monstruo fantástico sea el elemento que decida si es terror o no es terror. En eso estoy de acuerdo, sí. Creo que un monstruo perfectamente puede ser un dictador y ahí no es necesario, en mi concepto, que haya algo sobrenatural para que sea terror. Para mí el terror es más como una sensación, algo que me está oprimiendo, algo que yo veo, que yo leo y me genera esa sensación en ese momento. De pronto, sí, ya cuando se empieza a teorizar y ya se empieza a decir que tiene que, como una lista de chequeo, tiene que haber un monstruo sobrenatural, tiene que haber una atmósfera así, 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 de pronto caemos en estructuras que se pueden estar repitiendo y ahí perdemos una gran gama de matices. Que me podría a mí perfectamente, sí, ser muy realista, pero construyendo un personaje precisamente eso, que cree esa sensación de temor. Claro, a lo que me refería, bueno, y lo dije al principio, el monstruo psicológico, que es un monstruo más contemporáneo en el terror, podría funcionar mucho también.
pero contar el evento en sí mismo desde la historia tal cual ocurrió, no sé, lo pongo en discusión, ¿no? Yo no tengo una respuesta. No sé si pueda servir, sino que más bien haya un elemento fantasioso, no sobrenatural, fantasioso, no sé, hacer el dictador más monstruoso de lo que en realidad fue, sí, hacer el asesino en serie más monstruoso de lo que en realidad fue, no lo sé, sí. Creo que esto da pie para una pregunta que quiero hacerles, y es: ¿qué tan importante creen que es la documentación histórica para este tipo de relatos? Es decir, ¿cuánto peso tiene que ver esta investigación histórica al momento de hacer un relato de terror histórico? Bien, esa pregunta, concatenando un poco con lo que viene diciendo David, yo creo que si se ponen esos elementos fantasiosos, habría que tener mucho cuidado con distorsionar la historia. Sí, porque de pronto uno, al darle ciertas características o poner algo sobrenatural, le está quitando importancia o le está quitando responsabilidad histórica al personaje. Sí, como que estamos diciendo, ¿no? Pobrecito, él no tuvo la culpa de haber sido un asesino en serie, sino que tenía ahí atrás algo que le estaba hablando. Digamos, estamos hablando de historia, ¿cierto? Entonces, aquí habría que ser muy delicados en ese sentido, para no, digamos, herir susceptibilidades, herir víctimas, revictimizar personas a través de una historia que yo voy a contar, ¿cierto? Un feminicida, por ejemplo, ¿no? El pobre, pues no, él lo hizo, pero estaba aconsejado por un espíritu que en la noche lo visitaba y al otro día asesinaba. Entonces ahí se le resta como esa responsabilidad al personaje histórico. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un límite. Y creo también que sí o sí hay que documentarse muy bien, hay que leer, y esto es una invitación a las personas que vayan a escribir para la convocatoria, que esto que estamos construyendo no es solo para la convocatoria es una excusa, la convocatoria es una invitación para que la gente se motive a escribir, y que se motive a escribir terror histórico. Pero después de la convocatoria sabemos que van a seguir escribiendo terror histórico, que nos van a pedir otra convocatoria de terror histórico, que esto se va a volver una bola de nieve, algo grande, sí, pero por ejemplo, las personas que envíen un cuento a la convocatoria, no es que simplemente lo envíen y ya, dejaron el cuento ahí. Yo les hago una invitación a que envíen el cuento y lo sigan trabajando ellos en sus hogares, en sus casas, investigando, documentándose, porque por temas prácticos nosotros tuvimos que dar el plazo hasta el 25 de enero, pero sabemos que esto requiere de mucha documentación, de rigurosidad, de investigación. Entonces, que lo sigan trabajando, sigan mirando, sigan releyendo, se lo den a otra persona que sepa del evento histórico, o vayan donde un historiador y le pregunten en realidad. Cuando haces esa pregunta, a mí se me viene a la mente una novela histórica, ¿cierto? Precisamente, pero no es de terror. Algo que me parece interesante es que en las gratitudes, al final, en este caso, que es Gabriel García Márquez, en El general en su laberinto, él un poco explica toda esa parte de investigación que tuvo que realizar él para poder escribir el libro. Entonces dice así, vamos a permitir leer una pequeña parte para que nos demos un poco a la idea de la importancia de la documentación. Entonces dice: gratitudes. Por otra parte, los fundamentos históricos me preocupaban poco. Empieza diciendo que no le importaba mucho que fuera muy apegado a la realidad, pues el último viaje por el río es el tiempo menos documentado de la vida de Simón Bolívar. Solo escribió entonces 3 o 4 cartas, un hombre que debió dictar más de 10.000, y ninguno de sus acompañantes dejó memoria escrita de aquellos 14 días desventurados. O sea, Márquez aquí se aprovechó de algo histórico de los últimos 14 días de Bolívar y que no había mayor información. O sea, ahí hay una licencia grande para uno imaginar lo que uno quiera en esos 14 días, porque no sabemos con documentos exactos históricos qué fue lo que pasó. Pero sigue diciendo: sin embargo, desde el primer capítulo tuve que hacer alguna consulta ocasional sobre su modo de vida, y esa consulta me remitió a otra, y luego a otra más, y a otra más, hasta más no poder. Durante 2 años largos me fui hundiendo en las arenas movedizas de una documentación torrencial, contradictoria y muchas veces incierta, desde los 34 tomos de Daniel Florencio hasta los recortes de periódicos menos pensados,
Mi falta absoluta de experiencia y de método en la investigación histórica hizo aún más arduos mis días. Este libro no habría sido posible sin el auxilio de quienes trillaron esos territorios antes que yo, durante un siglo y medio, y me hicieron más fácil la temeridad literaria de contar una vida con una documentación tiránica, sin renunciar a los fueros desapurados de la novela. Pero mis gratitudes van de manera muy especial para un grupo de amigos, y viejos y nuevos, que tomaron como asunto propio y de gran importancia no solo mis dudas más graves, como el pensamiento político real de Bolívar, en medio de sus contradicciones flagrantes, sino también las más triviales, como el número que calzaba. O sea, hasta esto era importante para hablar en la novela, cuánto calzaba Bolívar. O que él no celebraba su cumpleaños, digamos, el día que nació, sino el día del santo era más importante. ¿Cierto? Entonces, son ese tipo de cosas. Sin embargo, nada debe apreciar tanto como la indulgencia de quienes no encuentren en esta relación de gratitudes por un olvido abominable. Y ya muy al fondo, digo, al final, dice, sin embargo, no estoy muy seguro de que deba agradecer estas, aquí más atrás. En la revisión, que le hicieron 7 revisiones, un amigo le hizo 7 revisiones al libro. Entonces dice así: fue así como sorprendimos con las manos en la masa a un militar que ganaba batallas antes de nacer. Eso es importante. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de algo que ocurrió en Manizales, algo fuerte, algo así, y ubico entonces mi novela en 1810. 1810 Manizales, vivía tal cosa, tal. En 1810 Manizales no había sido fundada, por ejemplo. Entonces, digamos que ahí habría un error histórico. Entonces, son ese tipo de cosas. En este caso, un militar que ganaba batallas antes de nacer, una viuda que fue a Europa con su amado esposo, y un almuerzo íntimo de Bolívar y Sucre en Bogotá, mientras uno de ellos se encontraba en Caracas y otro en Quito. Sin embargo, no estoy muy seguro de que deba agradecer estas 2 ayudas finales, pues me parece que semejantes disparates habrían puesto unas gotas de humor involuntario y tal vez deseable en el horror de este libro. Al final dice que hubiera sido bueno que se hubieran ido esos 2 errores históricos, no obstante los corrigió. Entonces, digamos que ahí está la importancia de yo documentarme y saber que lo que estoy diciendo está muy apegado a la realidad y que estoy antes contribuyendo con algo nuevo para leer ese evento histórico. No es que yo esté reescribiendo la historia, estoy dando otras luces sobre esa historia. Esa es la importancia de la documentación. Yo creo que Márquez ahí nos dice que precisamente eso, así uno no crea que es importante, cuando uno comienza a escribir, me ha pasado, sobre un tema, he visto documentales, he leído y después he ido a escribir y he escrito una línea de todo eso que había averiguado. ¿Pero por qué? Porque ahora estoy seguro de que esa línea está bien. Sí, entonces no le tengamos temor a eso, a investigar, a aprender sobre ese evento histórico que yo quiero narrar. Bueno, yo no tengo mucho que agregar porque, bueno, o sea, creo que John ya le dio mucho, dio una respuesta muy completa, de la que estoy completamente de acuerdo. Sí, no, buenísima. Yo solo quiero aquí resaltar algo que dije al principio, pero que John le da más fuerza, y es esa intención de tomarnos en serio el terror, ¿sí? No lo tomemos como una actividad pasajera que vamos a escribir una historia de fantasmas, no. Ahí está la rigurosidad que necesitamos también en el género, digamos, ese ímpetu académico, histórico, en este caso, de, bueno, vamos a escribir sobre, no sé, pienso en la Inquisición, hablando del Pozo del Péndulo de Poe. Bueno, es un tema que se toca de soslayo, es el telón de fondo de la historia, pero los detalles que se cuentan, que se tocan, deben ser muy fieles a la realidad, ¿sí? Y en eso estamos completamente de acuerdo. También en esta pretensión de hacer esto algo serio, algo riguroso, algo de calidad, ¿sí? Entonces, también es la invitación. Vamos a hablar de un momento histórico, documentémonos en el momento histórico. Démosle la seriedad que tiene la escritura, ¿sí? Démosle la seriedad que tiene el terror, y que podemos escribir cosas muy importantes, de valor, con rigor, desde este género. Yo creo que tomarse en serio la historia es tomarse en serio el terror.
precisamente porque nuestra historia está tan llena de este tipo de eventos. Si es que revisamos precisamente las imágenes que acompañan a la convocatoria que hicieron, pues son eventos históricos absolutamente reales y absolutamente terroríficos. Están las imágenes de las protestas sociales en octubre de 2019 en Ecuador. Si es que uno revisa eventos históricos como el golpe de Estado en Chile, si es que uno también revisa la historia de las madres de la Plaza de Mayo, pues hay que tomarse en serio esa historia y también hay que tomarse en serio el terror que pasó en ese momento en particular y poder expresarlo tal cual sucedió, sin quitarle importancia, sin quitarle peso, sin quitarle el sentimiento de terror que hay atrás de estos eventos. Entonces creo que este tipo de convocatorias y este tipo de emprendimientos en abordar el terror de esta forma es precisamente tomarse en serio la historia, no quitarle nada de peso. Y bueno, creo que con eso podemos concluir este primer episodio del podcast. David, Terror al oído. Exactamente, el podcast Terror al oído. Bueno, los dejo que den sus últimas palabras y nos despedimos. Bueno, sí, invitarlos a que pensemos. Yo en algún momento le decía a David que uno podría pensar que el ser humano en su búsqueda de felicidad siempre ha tratado de buscar la paz, ¿cierto? Cada gobierno, por ejemplo, estamos en un gobierno en Colombia en ese momento que está buscando la paz, ¿cierto? Pero por X o Y motivo siempre hay guerra. En este momento Europa, parte de Europa está en guerra y casi siempre hay cosas así. Entonces uno podría hasta pensar que el mundo es un experimento y que hay allí un ser superior que cuando está diciendo, bueno, están viviendo muy bueno, pongámosles este problemita, pongámosles esta guerra, porque no hay nada más terrorífico en realidad que la guerra. Yo diría que la historia de la humanidad es una historia de terror en su totalidad. O sea, si uno se pone a revisar la historia, ¿cuántos años de paz mundial uno podría encontrar? Yo creo que uno no podría encontrar 1 año seguido, 2 años seguidos. Siempre en algún lado tuvo que haber algo allí. Y son esos eventos precisamente porque la guerra, los movimientos sociales, todo esto que se ha dado, yo creo que para los pueblos no hay nada más terrorífico que eso, más que un fantasma, esos son sustos de momento, creo yo. Pero ya uno hablar de que en mi país está ocurriendo una revolución, está ocurriendo, eso da miedo, eso asusta, eso oprime el alma, no tanto por uno a veces, sino por un familiar que hoy está, mañana no está, un desaparecido. Eso son ese tipo de cosas que me gustaría a mí que la gente escribiera y nos enviara y aprender. Yo creo que de este libro que salga de esta convocatoria, yo creo que vamos a aprender muchísimo y esa es mi expectativa, eso es lo que quisiera yo en realidad. Muchas gracias a todos por habernos escuchado en esta noche. Espero que esto haya sido un abrebocas y que recibamos muchos cuentos, muchas ideas nuevas sobre el terror histórico y que, como dice David, hagamos de este género un género muy grande. John, ¿hasta cuándo está abierta la convocatoria? Hasta el 25 de enero del 2023. De la hora del 2023, de la hora de cada país. O sea, las 11:59 del 25 de enero de Argentina, de Colombia, porque en todo caso pues la idea es eso, no limitarnos, porque a veces sí pasa eso que nos escriben preguntando, cierran con la hora de qué país, del país de origen del escritor, sencillamente para no complicarnos en ese sentido. Terror al oído, que es el nombre del podcast, viene de una idea de construir un terror cercano, un terror como bien lo decía John, que sea ese terror que vivimos día a día, del contexto en el que estamos, ¿sí? Que no sea un terror lejano, como las historias de fantasmas, zombies, que están bien, pero bueno, no, vamos a impulsar también ese terror. La idea también es motivar a que se escriba más terror desde nuestro contexto, un terror, como dice, que nos hable al oído. Es como la idea del podcast. Espero que nos escuchen. De ahora en adelante vamos a seguir haciendo así programas. La idea es que sean más académicos, más
más informativos, más de aprendizaje, más de discusión, más de debate, ¿sí? Que podamos construir de verdad una literatura de terror magistral, ¿sí? Entonces, bueno, la invitación es esa. En este momento tenemos abierta la convocatoria de terror histórico. Escriban terror histórico para la convocatoria, para otras convocatorias. Integren el terror histórico a su escritura, ¿sí? Dejemos de pensar en ese terror clásico, fantasmas, asustar por asustar. Nosotros tenemos muchísimo que decir desde nuestra realidad, porque es una realidad, como bien lo decía Alex, terrorífica. Entonces aprovechémonos de eso y a escribir, ¿sí? Que para eso estamos, y que bendita sea la literatura. Bendita sea la literatura. Bendita sea la literatura. Bueno, seguro nos volveremos a ver en un nuevo episodio del podcast Terror al Oído. Los esperamos. Chao, chao.